Aragorn II es un personaje ficticio del Legendarium de J.R.R. Tolkien, coprotagonista de las 3 novelas de El Señor de los Anillos. Era capitán de los Montaraces del Norte, segundo de ese nombre, hijo de Arathorn II y Gilraen, apodado Trancos en Bree, conocido como Thorongil en Rohan y Gaande en los días de Tengel y Ectelion II, respectivamente, de niño conocido en Rivendell como Estel, capitán de los pueblos libres durante la Guerra del Anillo y después, gobernante del reino unificado de Gaande y Arne bajo el nombre de Elessart el Contar. Aragorn lideró la Comunidad del Anillo tras la caída de Gandalf en las minas de Moria mientras luchaba contra el Balrog. Cuando se rompió la Comunidad, siguió a los Hobbits Meriadoc Brandigamo y Peregrintat con la ayuda del elfo Legolas y el enano Gimli al bosque Fangorn. Luego luchó en la batalla del Abismo de Helm y en la batalla de los Campos del Pelennor. Después de derrotar a las fuerzas de Sauron en Gaande, lideró un ejército de Gaande y Rohan contra la Puerta Negra de Mordor para distraer la atención de Sauron para que Frodo Bolsón y Samsagat Gamgee pudieran tener la oportunidad de destruir el Anillo Único en el Monte del Destino. Historia. Aragorn nació el 1 de marzo de 2931 t. Era el 40º descendiente directo por línea paterna de Elendil, alto rey de Gaande y Arne, por lo tanto, también desciende del primer rey de Númenor, el Roustar-Minyatur, hermano gemelo de Elrond. Era conocido simplemente como, el heredero de Isildur. Arador era el padre de Arathorn II y abuelo de Aragorn. A pronta edad fue asesinado por un troll en los páramos fríos, cerca del bosque de los Trolls. Su hijo Arathorn II fue nombrado capitán de los Montaraces del Norte, contando con 60 años. Aragorn tenía solamente 2 años cuando murió en un ataque a una banda de orcos al recibir un flechazo en un ojo. Dirael, el padre de Gilraen la Bella, que era vidente, no quería que Arathorn desposara a su hija porque todavía no tenía la edad suficiente para casarse según dictaban las costumbres de los Dúnedain y porque había predicho que su esposo iba a morir a temprana edad. Pero la madre de Gilraen, Iborben, que también era vidente, dijo que era menester que se casaran porque predijo que el hijo de Gilraen iba a ser la última esperanza de su pueblo. A la muerte de Arathorn, Gilraen llevó a Aragorn a vivir a Imladris, quien fue criado por Elrond. Su linaje se mantuvo en secreto, ya que Elrond temía que Sauron se enterara de su verdadera identidad como heredero de Isildur, siendo rebautizado como Estel. No se le habló de su herencia hasta que alcanzó la mayoría de edad en el año 2951 t. Elrond le reveló a Aragorn su verdadero nombre y ascendencia, y le entregó los fragmentos de la espada Narsil de Elendil y también el anillo de Barair. Le retuvo el cetro de Anúminas hasta que se ganó el derecho a poseerlo. Aragorn conoció y se enamoró de Arwen, la hija de Elrond, cuando ella regresó de Lórien, la tierra natal de Celebrian, su madre. A partir de entonces, Aragorn asumió su papel como el 16º capitán de los Montaraces del Norte, viviendo con el resto de su pueblo, cuyo reino había sido destruido a través de guerras civiles y regionales siglos antes. Aragorn conoció a Gandalf el Gris en el año 2956 t, y se hicieron amigos íntimos. Los Montaraces ayudan a proteger la comarca, habitada por los diminutos Hobbits. En las áreas alrededor de la comarca Ibre se le conoció como Trancos. Desde el año 2957 t hasta el año 2980 t, Aragorn realizó grandes viajes, sirviendo en los ejércitos del rey Tengel de Rohan y del senescal Ectelion II de Gaande. Sus tareas ayudaron a elevar la moral en Occidente y a contrarrestar la creciente amenaza de Sauron y sus aliados, adquiriendo la experiencia que luego utilizaría en la Guerra del Anillo. Aragorn sirvió a sus señores durante ese tiempo bajo el nombre de Thorongil. Con un pequeño escuadrón y unos barcos de Gaande, lideró un asalto en Umbar en el año 2980 t, quemó muchos de los barcos de los corsarios y mató personalmente al capitán. Después de la victoria en Umbar, Thorongil abandonó el campo, y se fue a Lórien. En el año 2980 t, visitó Lórien, y allí nuevamente se encontró con Arwen. Él le dio una herencia de su linaje, el anillo de Barair, y, en la colina de Cerinamroth,
A Arwen le prometió su mano en matrimonio, renunciando a su linaje élfico y aceptando la mortalidad. Elrond le negó a Aragorn el permiso para casarse con su hija hasta que fuera rey de Gaande y Arne. Para casarse con un mortal, a Arwen tendría que elegir la mortalidad y Elrond temía que, al final, a Arwen le resultara demasiado difícil soportar la muerte. Gandalf más tarde descubrió que el anillo que poseía Bilbo Bolsón era el anillo único. Gandalf le pidió a Aragorn que rastreara a Gollum, quien previamente había poseído el anillo. Esta caza llevó a Aragorn a cruzar Rhovanion, capturando finalmente a Gollum en la Ciénaga de los Muertos al noroeste de Mordor, llevándolo cautivo ante el rey Thranduil en el Bosque Negro, donde Gandalf lo interrogó. La Comunidad del Anillo. En la Comunidad del Anillo, Aragorn se unió a Frodo Bolsón, el sobrino y heredero de Bilbo, Samsagat Gamgee, María Daak Brandigamo y Peregrin Toch en la posada de El Poney Pisador en Bree. Una carta de Gandalf convenció a Frodo para que confiara en Aragorn. Los 4 hobbits habían salido de la comarca para llevar el anillo único a Rivendell. Aragorn, tenía entonces 87 años, estando en plena madurez para uno de ascendencia real númenóreana. Con la ayuda de Aragorn, los hobbits escaparon de la persecución de los Nazgûl y llegaron a Rivendell. Allí Frodo se ofreció como voluntario para destruir el anillo en los fuegos del Monte del Destino, y Aragorn fue elegido como miembro de la Comunidad del Anillo para acompañarlo, junto con Gandalf, Legolas, Gimli, Boromir de Gaande y los hobbits Pippin, Merry y el fiel jardinero de Frodo, Samsagat Gamgee. Los herreros elfos reforjaron los fragmentos de Narsil en una nueva espada, estableciendo en el diseño de la hoja 7 estrellas y una luna creciente, así como muchas runas. Aragorn cambió el nombre de la espada a Andúril, y se dice que brilló con la luz del sol y la luna. Aragorn acompañó al grupo a través de su intento de cruzar el paso de Caradhras, y posteriormente a través de las minas de Moria. Después de que Gandalf cayó en las profundidades de Moria en una batalla con un Balrog, Aragorn condujo a la compañía a la Azlourian y luego bajó el río Anduin a las cataratas de Rauros. Originalmente, planeaba ir a Gaande para ayudar a su gente en la guerra, pero después de la pérdida de Gandalf se preocupó cada vez más por sus responsabilidades para con Frodo y la compañía. Las 2 torres. La comunidad se derrumbó rápidamente. Frodo había decidido continuar su viaje solo y Boromir fue asesinado mientras defendía a Merry y Pippin, quienes fueron capturados por los orcos. Aragorn, Legolas y Gimli se pusieron en marcha para rastrear a los Uruk-hai, con la esperanza de rescatar a Merry y Pippin. Se encontraron con Éomer, que estaba persiguiendo una incursión de orcos en Rohan. Aragorn se enteró, por medio de Éomer, que los orcos que secuestraron a Merry y Pippin habían sido asesinados, y que no se encontraron hobbits entre los restos. Angustiado, condujo a Legolas y Gimli al sitio de la batalla. Las pistas llevaron a Aragorn a creer que los hobbits aún podrían estar vivos, lo que lo llevó a dirigir el grupo al bosque de Fangorn. No encontraron a los hobbits, sino a Gandalf el Blanco, que había sido resucitado para continuar sus deberes en la Tierra Media. Gandalf les dijo que los hobbits estaban al cuidado de los Ents de Fangorn. Juntos, los 4 viajaron a Edouras en Rohan, donde Gandalf liberó a Théoden del encantamiento de Saruman y lo ayudó a reunir a los Rohirrim contra Saruman. Aragorn, Legolas y Gimli ayudaron a Rohan en la batalla del Abismo de Helm, en la que el ejército de Saruman fue destruido. El retorno del rey. Aragorn usó el Palantir de Orthanc y se reveló a Sauron como el heredero de Isildur, para distraer la atención de Sauron sobre Frodo, quien se estaba acercando a Mordor. Sauron posteriormente atacó a Minas Tirith prematuramente y sin la preparación adecuada. Para llegar a la ciudad a tiempo para defenderla, Aragorn entró a los senderos de los muertos y convocó al ejército de los muertos de El Sagrario a la Piedra de Erech. Los muertos debían lealtad a Aragorn como heredero de Isildur. Isildur y Malbeth el Vidente habían profetizado milenios antes que los muertos serían convocados para pagar su deuda por haber traicionado a Gaande. Con su ayuda, los corsarios de Umbar fueron derrotados en el puerto de Pelargir. Usando los barcos de los corsarios,
Aragorn luego navegó por el Anduin a Minas Tirith con una pequeña fuerza de montaraces y un gran contingente de hombres y soldados de las regiones del sur de Gaande. Cuando se acercaron a Minas Tirith, Aragorn desplegó el estandarte real que Arwen había hecho para él, mostrando tanto el árbol blanco de Gaande como la corona enjollada y 7 estrellas de la casa de Elendil. Con la ayuda de las fuerzas del sur, los ejércitos de Gaande y Rohan se unieron y derrotaron al ejército de Sauron en la batalla de los campos del Pelennor. Para continuar distrayendo la atención de Sauron de la búsqueda de Frodo, Aragorn condujo a los ejércitos del oeste a las puertas de Mordor, donde Sauron atacó con una fuerza abrumadora. Pero en ese momento el anillo fue destruido, y Sauron y sus fuerzas fueron derrotados. Trono de Gaande. Reino unificado y fin de la Comunidad del Anillo. Características. Tolkien da una breve pero detallada descripción de Trancos en la Comunidad del Anillo: delgado, alto, con una hirsuta cabellera oscura con mechones canosos, ojos grises y rostro severo y pálido. También se afirma que era el más alto de la compañía. Algún tiempo después de la publicación de los libros, Tolkien escribió que tenía al menos 6 pies 6 pulgadas de altura. Aunque tenía 87 años en el momento de la Guerra del Anillo, este era el mejor momento de la vida para un Dúnadan de sangre real, y Tolkien escribió que para aquellos que desconocían su linaje en el personaje Aragorn era un hombre endurecido de unos 45. En un fragmento de la historia de Aragorn y Arwen, que se encuentra en los apéndices, fue descrito como a menudo sombrío y triste, con momentos inesperados de ligereza. Aragorn poseía la sabiduría de los elfos, debido a su infancia en Rivendell con Elrond, y la previsión de los Dúnedain. Era un sanador experto, especialmente con la planta Atelas. Era un guerrero poderoso y un comandante incomparable. Después de la batalla de los campos del Pelennor, él, Éomer e Imrail quedaron ilesos, a pesar de que habían estado en el centro de la lucha. Debido a su posición como heredero de Isildur, Aragorn tenía poderes impresionantes para un hombre y, como propietario legítimo de la Palantir de Orthanc, lo usó para declararse a sí mismo como el heredero de Isildur a Sauron, tratando de distraer a Sauron. Aunque era sabio y fuerte, no era inmune a la duda. Dudó de la sabiduría de sus decisiones mientras dirigía la comunidad después de la pérdida de Gandalf en Moria, y se culpó a sí mismo por muchas de sus desgracias posteriores. Ascendencia.